Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 19 del precioso ornamento de la liberación, por Gampopa, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Primero toma de refugio y generación de la bodichita. Regocijémonos de lo afortunados que somos al poder escuchar estas enseñanzas y poder reflexionar acerca de ellas. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema me refugio hasta que alcance la iluminación, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Esta base, perfumada y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la ofrezco visualizándola como una tierra pura. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Capítulo 19. Los 10 bhumis del Bodhisattva. Dentro de estos 5 senderos que hemos visto, ¿cuántos bhumis hay? Acción del principiante y del devoto. Luego los 10 bhumis del Bodhisattva y el estado de budeidad. Estos 10 y 3 comprenden los bhumis. Todos estos bhumis son referidos en el Bodhipata Pradipa. Uno obtiene gran gozo y los otros. Gran gozo es el primer bhumi del Bodhisattva y los otros se refieren a los 2 bhumis inferiores y los 10 superiores. El bhumi del principiante es el sendero de la acumulación, porque inmadura la propia mente previamente inmadura. El bhumi de la acción devota es el sendero de la aplicación, porque uno tiene fuerte devoción al significado de la vacuidad. Durante este tiempo, los factores que se oponen a las paramitas, tales como la avaricia y otros, las emociones aflictivas que deben ser abandonadas en el sendero de la visión interna y los oscurecimientos imputados del conocimiento, son suprimidos y no emergen. Los 10 bhumis del Bodhisattva van desde el bhumi del gran gozo hasta el 10º, la nube del Dharma. Dice el Sutra de los 10 nobles bhumis. Dasabhumika Sutra. Oh hijos del victorioso Uno, estos son los 10 bhumis del Bodhisattva, gran gozo y los demás. El primero, gran gozo, se obtiene en el momento del sendero de la visión interna, cuando uno realiza directamente el significado de la vacuidad omnipenetrante. Desde el segundo hasta el 10º,
ocurren durante el sendero de la meditación. Y son formas de familiarizarse uno mismo con la talidad que fue realizada en el primer bhumi. Estos bhumis del Bodhisattva deben ser comprendidos en general y en particular. Primera explicación general en 3 tópicos. 1. La definición de los bhumis. 2. Su significado. Y 3. La razón que la clasificación sea en 10. Primero veramos la definición. La definición de los bhumis es sabiduría consciente apoyada por la absorción, por la cual, al arroyo mental continuo del practicante, realiza directamente la ausencia del yo de todos los fenómenos. 2. Significado de los bhumis. Se llaman bhumis porque cada uno es una base para sus buenas cualidades respectivas, o porque cada uno llega a ser una base para ir más lejos uno detrás del otro. Símiles para la significación de los bhumis son: porque la sabiduría consciente primordial está contenida allí y sus cualidades son gozadas ahí. Por eso se dice que los bhumis son como un corral para el ganado. Porque la sabiduría primordial consciente procede de allí, se dice que los bhumis son como una cancha de carrera. Porque la sabiduría consciente primordial es la base para el nacimiento de todas las buenas cualidades, se dice que los bhumis son como un campo. Tercero, la razón de la clasificación en 10 partes. Se clasifican en 10 debido a los diferentes entrenamientos requeridos para cada uno. En la explicación particular, hay 9 tópicos para cada bhumi. 1. Su nombre distintivo. 2. Su significado distintivo. 3. Su entrenamiento distintivo. 4. Su práctica distintiva. 5. Su purificación distintiva. 6. Su realización distintiva. 7. Su abandono distintivo. 8. Su nacimiento distintivo. 9. Su habilidad distintiva. Empecemos con A, el primer bhumi. 1. Su nombre distintivo. Su nombre es gran gozo. 2. Su significado distintivo. Este bhumi se llama gran gozo porque aquellos que lo logran experimentan gran gozo por acercarse a la iluminación y a beneficiar a los seres sensibles. El Mahayana Sutralankara dice: estando cerca de la iluminación y viendo el beneficio para todos los seres sensibles, uno adquiere gran gozo. Por eso se llama gran gozo. 3. Entrenamiento distintivo. Uno domina este bhumi entrenándose en los 10 temas, tales como motivación pura hacia todos los seres, etc. El Abhisamayalankara dice: uno obtiene el primer bhumi entrenándose plenamente en los 10 temas, etc. Los 10 temas son: 1. La motivación pura, libre de todo pensamiento engañoso, hacia todos los seres sensibles. 2. Practicar puramente por el beneficio de sí mismo y de los demás. 3. Una actitud de ecuanimidad hacia todos los seres sensibles. 4. Donar completamente todas las pertenencias. 5. Siempre escuchar apropiadamente a los maestros espirituales. 6. Buscar los objetivos del sagrado Dharma de los 3 vehículos. 7.
siempre disgustando y renunciando la vida de dueño de casa. 8. Siempre deseando lograr el Dharmakaya del Buda, el último logro. 9. Siempre enseñando el noble Dharma. 10. Proteger a los demás de todos los temores al hablar la verdad. Cuatro. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este bhumi generalmente practica todas las 10 paramitas, pero con énfasis especial en la perfección de la generosidad. Ellos desean satisfacer a todos los seres sensibles. De ello, el Dasabhumika Sutra dice: de las 10 paramitas, ellos practican principalmente la generosidad en el primer bhumi, pero eso no significa que no practiquen el resto. 5. Su purificación distintiva. El Dasabhumika Sutra dice: aquellos que están en el bhumi del gran gozo tienen gran vista. A través del poder de la fuerte determinación pueden ver muchos Budas, muchos cientos de Budas, muchos miles de Budas, y asimismo pueden ver a cientos de miles de Budas. Viéndolos con el gran pensamiento altruista, hacen ofrendas y los veneran. Esta raíz de virtud es dedicada hacia la iluminación. Reciben enseñanzas de esos Budas, contemplan las enseñanzas, sostienen las enseñanzas, practican persistentemente las enseñanzas y luego maduran a los seres sensibles a través de los 4 métodos. Se refiere a los 4 métodos para reunir discípulos, que son: 1. Usar palabras placenteras para desarrollar el interés. 2. Proveer necesidades a los discípulos. 3. Hablar de acuerdo al Dharma, basado en la virtud y en la no virtud. 4. Personalmente actuar de acuerdo al Dharma. Y así, por muchos kalpas, ellos veneran y siguen al Buda, al Dharma y a la Sangha. Maduran a los seres sensibles y dedican las virtudes para la iluminación insuperable. A través de estas 3 causas, la virtud raíz de estos bodhisattvas llega a ser muy pura. Por eso se dice, por ejemplo, cuando un artesano calienta el oro, se pone más y más puro, claro y trabajable. Y así, la virtud raíz de un bodhisattva en el primer bhumi se pone más y más pura, clara y trabajable. 6. Su realización distintiva. Generalmente los bodhisattvas de los 10 bhumis tienen la misma realización mientras están en absorción meditativa. Si se explica individualmente, las diferencias ocurren durante el estado postmeditativo. En el primer bhumi, uno realiza el significado de entrar en el Dharmadhatu omnipenetrante. A través de ello, uno adquiere la igualdad de uno mismo y otros. Por eso en Discriminación del camino medio y los extremos, menciona el significado de penetrar en todas las formas. El texto de Madhyantavibhaga. 7. Su abandono distintivo. En este bhumi, respecto al oscurecimiento de las emociones aflictivas, todas las 82 emociones aflictivas. Nota: el número 82 no aparece en otros textos y puede ser una impresión errónea. De acuerdo con el ornamento de la clara realización, existen 88 emociones aflictivas a ser abandonadas en el camino de la realización. 32 emociones aflictivas en el mundo del deseo y 28 en cada reino de la forma y de la no forma. Las 32 emociones aflictivas a ser purificadas en el sendero de la realización dentro del reino del deseo son: 1. El deseo. 2. La ira. 3. El orgullo. 4.
la ignorancia. 5, la duda o hesitación. 6, visión de los agregados transitorios. 7, visión extrema. 8, visión errada. 9, considerar ética y comportamientos inferiores como superiores. 10, considerar la visión inferior como superior. Estos 10 están relacionados con la verdad del sufrimiento. 7 de estos 10, omitiendo el 6, 9 y 10, se relacionan respectivamente con la verdad de la causa y la verdad del cese. 8 de estos 10, omitiendo el 6 y el 7, se relacionan con la verdad del óctuplo sendero. Las emociones aflictivas a ser purificadas en el reino de la forma y de la no forma son las mismas, excepto que la ira es omitida de todas las categorías de las 4 nobles verdades. De acuerdo con las colecciones de la Abhidharma, 112 emociones aflictivas deben ser abandonadas en el camino de la realización. Allí, las 5 emociones y las 5 visiones mencionadas más arriba están relacionadas con cada una de las 4 nobles verdades en el reino del deseo, haciendo un total de 40 para el reino del deseo. Los reinos de la forma y de la no forma poseen 36 cada uno. Al excluir la ira, se llega a un total de 112. Así pues, en este bhumi, respecto al oscurecimiento de las emociones aflictivas, todas las 82 emociones aflictivas que son el objeto de purificación del sendero de la visión interna son purificados sin residuos. Respecto a los 3 tipos de oscurecimientos imputados al conocimiento, todos los que son como la corteza de un árbol son removidos. En este momento el Bodhisattva está libre de los 5 miedos. El Dasa Bhumika Sutra dice: tan pronto como uno obtiene este bhumi del gran gozo, uno está libre del miedo de no poderse ganar la vida, el miedo de no ser alabado, el miedo a la muerte, el miedo al renacimiento en reinos inferiores y el pánico de escena en las grandes reuniones. 8. Su nacimiento distintivo. Un bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente llegará a ser un monarca sobre Jambudvipa y dispersará los oscurecimientos de la avaricia en todos los seres sensibles. Dice el Ratnavali: a través de esta madurez espiritual, él llegará a ser el monarca sobre Jambudvipa. El nacimiento distintivo enseña aquí de manera muy general. Para el beneficio de otros, los bodhisattvas pueden manifestarse de diferentes maneras, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, como en las historias de vida del Buda. 9. Sus habilidades distintivas. El Dasa Bhumika Sutra dice: un bodhisattva que permanece en el bhumi del gran gozo emplea un gran esfuerzo para lograr sus aspiraciones. Si él es un renunciante, se refiere a un monje o una monja, entonces en un solo momento él puede: 1. Entrar en 100 diferentes tipos de absorción. 2. Ver 100 Budas y estar perfectamente consciente de sus bendiciones. 3. Mover 100 sistemas de mundos. 4. Proceder a 100 diferentes campos búdicos. 5. Manifestar 100 mundos diferentes. Y 6. Madurar 100 diferentes seres sensibles. Él también puede: 7. Permanecer por 100 kalpas. 8. Ver los 100 kalpas previas. 9.
las futuras 100 kalpas. 10. Abrir 100 puertas de la enseñanza del Dharma. 11. Manifestar 100 cuerpos de manifestación. 12. Cada uno con un entorno de 100 bodhisattvas. B. Segundo Bhumi. 1. Su nombre distintivo. Su nombre es sin mancha. 2. Su significado distintivo. Este Bhumi se llama sin mancha porque aquel que permanece en este Bhumi está libre de las manchas de la inmortalidad. Y así, por estar libre de las manchas de la inmortalidad, este Bhumi se llama sin mancha. Tres. Entrenamiento distintivo. Uno tiene dominio sobre este Bhumi a través de los 8 entrenamientos en la ética moral, la gratitud, etc. Se dice ética moral, gratitud, paciencia, regocijarse, compasión, etc. Las 8 prácticas son 1. Mantener puros las 3 éticas morales todo el tiempo. 2. Devolver la bondad entregada para otros. 3. Beneficiar a otros manteniendo la paciencia hacia sus daños. 4. Sin arrepentimiento, disfrutar las acciones virtuosas, tales como beneficiar a otros y demás. 5. Ser compasivo y amoroso hacia todos los seres sensibles. 6. Siempre honrar y respetar a nuestros maestros espirituales y abades. 7. Mantener la práctica recibida por estos apropiadamente. 8. Siempre practicar las 6 paramitas de la generosidad y demás. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este Bhumi generalmente practica todas las 10 paramitas, pero con énfasis particular en la perfección de la ética moral. 5. Su purificación distintiva. Como se mencionó ya, la virtud raíz de un bodhisattva es purificada profundamente por 3 causas. Y así se dice. Por ejemplo, el oro limpiado en un baño de ácido se pone aún más puro. Y asimismo, la virtud raíz de un bodhisattva en el segundo Bhumi se hace más pura, clara y trabajable. 6. Su realización distintiva. En este Bhumi, los bodhisattvas realizan el significado del supremo Dharmadhatu y piensan: debo hacer un gran esfuerzo para purificar y lograr todo. Y así es como se dice el significado de lo supremo. 7. Su abandono distintivo. Respecto a los oscurecimientos de las emociones aflictivas, desde el segundo al 10º Bhumi, de las 16 emociones aflictivas que deben ser abandonadas en el sendero de la meditación, las 16 emociones aflictivas a ser abandonadas en el camino de la meditación son: 1. La visión de la transitoriedad de los agregados. 2. La visión de los extremos. 3. El deseo. 4. La ira. 5. El orgullo. 6. La ignorancia. Estos son abandonados en el reino del deseo. En el reino de la forma y de la no forma, poseen 5 cada uno. Los mencionados arriba, omitiendo la ira. Cuando se explica de un modo detallado, existen 414 emociones aflictivas. En el reino del deseo, cada una de las 6 emociones aflictivas son clasificadas como grande, grande, mediana, grande, pequeña, grande. Luego,
grande mediana, mediana mediana, pequeña mediana, grande pequeña, mediana pequeña y pequeña pequeña, haciendo un total de 54. En el reino de la forma, cada una de las 4 concentraciones meditativas contiene 5 emociones aflictivas catalogadas en las mismas 9 clasificaciones que acabamos de ver de grande grande, mediana grande, pequeña grande, etc. O 45 para cada concentración meditativa, para un total de 180. El reino de la no forma se explica de forma similar con 45 para cada uno de los 4 estadios. Así pues, con respecto a su abandono distintivo, respecto a los oscurecimientos de las emociones aflictivas, desde el segundo al 10º bhumi de las 16 emociones aflictivas que deben ser abandonadas en el sendero de la meditación, todas sus apariencias obvias son suprimidas, dejando sus semillas sin abandonar. Respecto a los oscurecimientos imputados al conocimiento, aquellos que son como crema son removidos. 8. Su nacimiento distintivo. Un bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente llegará a ser un monarca sobre los 4 continentes y establecerá todos los seres sensibles en las 10 virtudes, dispersando las 10 no virtudes. A este respecto se dice, a través de esta madurez espiritual, él llegará a ser un monarca que posee los 7 atributos gloriosos y preciosos para beneficiar a los demás. 9. Sus habilidades distintivas. En un solo momento, uno obtendrá 1000 absorciones, etc. Aquí continúa con la misma lista de las 12 habilidades mencionadas en el primer bhumi, excepto que el número 100 se reemplaza por 1000 en cada caso. El número por todas las 12 habilidades aumenta 10 veces por cada bhumi. C. Tercer bhumi. 1. Su nombre distintivo, radiante. 2. Su significado distintivo. Este bhumi se llama radiante porque en este bhumi las apariencias del Dharma y la absorción son claras y la luz del Dharma irradia para los otros. Y así se dice, porque la gran luz del Dharma irradia, se le llama radiante. 3. Su entrenamiento distintivo. Uno obtiene maestría sobre este bhumi entrenando en los 5 tópicos, tales como escuchar insaciablemente y etc. Los 5 tópicos son 1. Nunca saciarse de escuchar las profundas enseñanzas del Dharma. 2. Enseñar el precioso Dharma a los demás sin preocuparse por riquezas ni honores. 3. Purificar el contenedor y el contenido del campo búdico en donde se logrará la iluminación. 4. Nunca desanimarse al ver la ingratitud de aquellos a quienes has beneficiado. 5. Evitar la arrogancia a través de un sentido de vergüenza y de timidez. A este respecto se dice, escuchar el Dharma insaciablemente y enseñar el Dharma sin considerar la ganancia material, etc. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que se encuentra en este bhumi generalmente practica las 10 paramitas, pero con particular énfasis en la perfección de la paciencia. 5. Su purificación distintiva.
Tal como se mencionó antes, la virtud de un bodhisattva se purifica profundamente por tres causas, y por ello se dice, por ejemplo, un artesano pule el oro en sus manos, y sin perder nada del peso del oro purifica todas sus manchas. Y asimismo, la raíz de virtud de un bodhisattva que permanece en este tercer bhumi no declina, sino que deviene aún más pura, clara y trabajable. 6. Su realización distintiva. En este bhumi, los bodhisattvas realizan el significado supremo del Dharma relacionado con la causa del Dharmadhatu. Para recibir tan solo un verso de las enseñanzas del Dharma, estos bodhisattvas se sacrificarían a sí mismos saltando dentro de 3000 fuegos universales. Y así se dice el significado de lo supremo relacionado a la causa. 7. Abandono distintivo. Los mismos 16 abandonos, como mencionados para el segundo bhumi, son abandonados entre los bhumis 3 y 10. 8. Su nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente llegará a ser Indra, el rey de los dioses, y tendrá gran habilidad para dispersar los deseos de los seres sensibles. Y así se dice, la gran habilidad del rey de los dioses que dispersa los deseos. 9. Sus habilidades distintivas. En un momento, uno obtendrá 100.000 absorciones y demás. D. Cuarto bhumi. 1. Su nombre distintivo. Luminoso. 2. Significado distintivo. Este bhumi se llama luminoso porque los dos velos son quemados por la luz luminosa de la sabiduría primordial de todas las ramas de la iluminación. De eso se dice, como una luz radiante que quema plenamente aquello que se opone a la iluminación. Esa cualidad está en este bhumi. Por eso se le llama luminoso, por el cual los dos oscurecimientos son quemados. 3. Entrenamiento distintivo. Uno domina este bhumi a través de los 10 entrenamientos. Los 10 entrenamientos son 1. Vivir en soledad en el bosque y demás. 2. No desear las riquezas que no has obtenido. 3. Contentarse con la obtención de riquezas imperfectas. 4. Mantener puramente las 12 prácticas ascéticas. 5. No abandonar la práctica que has recibido aun a riesgo de perder la vida. 6. Enfurecerse al ver los errores de los objetos sensoriales. 7. Establecer practicantes para el nirvana. 8. Completamente donar todas tus pertenencias. 9. Nunca sentirse desmotivado para actuar virtuosamente, tal como beneficiar a los demás. 10. No ocuparse del propio beneficio. Así pues, ¿cuál es su entrenamiento distintivo? Uno domina este bhumi a través de estos 10 entrenamientos, tales como permanecer en un lugar solitario, etc. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este bhumi practica generalmente las 10 paramitas, pero con énfasis especial en la perfección de la perseverancia. 5. Su purificación distintiva. Como se mencionó antes,
La virtud raíz de un bodhisattva se purifica profundamente por tres causas. Y así se dice. Por ejemplo, cuando un joyero hábil hace un ornamento de oro, no puede ser igualado por todo el demás oro que no ha sido hecho ornamento. Y asimismo, la virtud raíz de un bodhisattva que obtuvo este cuarto bhumi no puede ser igualada por la virtud de los bodhisattvas que están en los bhumis inferiores. 6. Su realización distintiva. En este bhumi, los bodhisattvas realizan el significado completo del no aferramiento y están libres del apego al Dharma. Por ello se dice, el significado del no aferramiento completo. 7. Igual al anterior. 8. Su nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente llegará a ser el rey de su llama, un reino de los dioses del deseo, y tendrá gran habilidad en demoler la visión de los agregados transitorios en todos los seres sensibles. Por eso se dice, llegar a ser el rey de su llama y tener gran habilidad en destruir completamente la visión de los agregados transitorios. 9. Sus habilidades distintivas. En un momento, uno obtendrá 1.000.000 de absorciones y demás. El quinto bhumi. 1. Su nombre distintivo. Muy difícil de entrenar. 2. Su significado distintivo. Este bhumi se llama muy difícil de entrenar porque los bodhisattvas que obtienen este bhumi luchan para madurar a los seres sensibles y no se involucran emocionalmente cuando les responden negativamente. Y ambas cosas son difíciles de hacer. Por eso se dice, establecer el beneficio de los seres sensibles y proteger su propia mente. Estos dos son difíciles de hacer para un sabio. Por lo tanto, se le llama muy difícil de entrenar. 3. Entrenamiento distintivo. Uno domina este bhumi evitando las 10 faltas. Las 10 faltas que deben ser evitadas son 1. Asociado con los parientes, quienes son la base del apego. 2. Apego a los hogares de fieles benefactores. 3. Vivir en lugares agitados. 4. Enorgullecerse de sus apegos. 5. Despreciar a los demás. 6. Las 10 no virtudes. 7. Engreimiento y arrogancia. 8. Las 4 percepciones erróneas. Pureza, felicidad, permanencia y el sí mismo. En verdad, las aflicciones de los skandhas o agregados son de naturaleza impura. La naturaleza del samsara es el sufrimiento. La naturaleza de todos los fenómenos compuestos es la impermanencia y las aflicciones de los agregados no tienen yo o sí mismo. 9. Conocimiento perjudicial de visiones erróneas. 10. Paciencia con las obscuraciones de las emociones aflictivas, tales como apego y demás. Así pues, uno domina en este bhumi evitando estas 10 faltas, tales como estar apegado a la casa por causa de la riqueza y demás. 4. Su práctica distintiva.
Un bodhisattva que permanece en este bhumi generalmente practica las 10 paramitas, pero con énfasis particular en la perfección de la concentración meditativa. 5. Su purificación distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un bodhisattva es profundamente purificada por 3 causas, y por ello se dice, por ejemplo, cuando un joyero hábil adorna el oro puro con joyas preciosas, no se puede igualar con todo otro oro. Y asimismo, la virtud raíz de un bodhisattva que obtiene el quinto bhumi es completamente purificada por el examen de los métodos y la sabiduría consciente, por lo tanto no puede ser igualada por esta en los bhumis inferiores. 6. Su realización distintiva. En este bhumi, los bodhisattvas realizan el significado del continuo de la naturaleza indiferenciada y comprenden las 10 ecuanimidades. Por lo tanto, se dice la no diferencia de todos los continuos. 7. Igual que el anterior. 8. Nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente renacerá como rey de los dioses de Tushita. Un reino de los dioses del deseo. Y tendrá gran habilidad en dispersar la visión incorrecta de los no budistas. Por eso se dice, a través de esta madurez espiritual, él llega a ser rey del reino de Tushita de los dioses y dispersa las visiones aflictivas de todos los no budistas. 9. Habilidades distintivas. En un momento, uno obtendrá 10 millones de absorciones, etc. F. Sexto bhumi. 1. Su nombre distintivo, obviamente trascendente. 2. Su significancia distintiva. Este bhumi se llama obviamente trascendente porque, apoyado por la perfección de la sabiduría consciente, los bodhisattvas no viven ni en el samsara ni en el nirvana. Por lo tanto, ellos están obviamente trascendidos y más allá del samsara y del nirvana. Por eso se dice, dependiendo de la perfección de la sabiduría consciente, uno no permanece ni en el samsara ni en el nirvana. Por lo tanto, es obviamente trascendente. 3. Su entrenamiento distintivo. Uno domina este bhumi a través de 12 entrenamientos. Las 12 prácticas o entrenamientos son 1. Generosidad. 2. Ética moral. 3. Paciencia. 4. Perseverancia. 5. Concentración meditativa. 6. Toma de conciencia de la sabiduría. Perfección completa de estas 6 perfecciones. 7. Evitar apego con los oyentes. 8. Evitar apego con los realizadores solitarios. 9. Evitar temor del significado de la profunda vacuidad. 10. En un comienzo, no desanimarse a dar cosas cuando alguien las pide. 11. Luego, en el medio, no sentirse infeliz aun cuando se han dado todas las posesiones. 12. Al final, aun cuando se han dado todas las posesiones, no abandonar a los mendigos. Así pues, uno domina este bhumi a través de estas 12 prácticas, primero logrando las 6 paramitas, como la generosidad, etc., y luego renunciando a los 6 tópicos, tales como el apego a los logros de los oyentes, realizadores solitarios y etc. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este bhumi
practica generalmente todos los 10 paramitas, pero con énfasis particular en la perfección de la sabiduría consciente. Cinco, su purificación distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un bodhisattva es profundamente purificada por las 3 causas. De eso se dice, por ejemplo, cuando un joyero hábil adorna el oro con lapislázuli, no puede ser igualado por ningún otro oro. Y asimismo, la raíz de un bodhisattva que ha obtenido el sexto bhumi es más claramente purificada por la examinación de la sabiduría y de los métodos hábiles, por lo tanto no puede ser igualada por los otros bodhisattvas que están en los bhumis inferiores. 6. Realización distintiva. En este bhumi, los bodhisattvas realizan el significado de las emociones aflictivas y la impureza, y comprenden bien la interdependencia de la no existencia de las emociones aflictivas y sus purificaciones. Es por eso que se menciona el significado de las emociones aflictivas y la impureza. 7, igual al anterior. 8, su nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente será rey Nirmanratya del reino de los dioses. Es un reino de los dioses del deseo y tendrá gran habilidad en dispersar la arrogancia de los seres sensibles. Por eso dice, a través de esta madurez espiritual, él llega a ser el rey de Nirmanratya. Se hace inigualable por ninguno de los oyentes y pacifica la arrogancia. 9. Habilidades distintivas. En un momento, uno obtendrá 100 millones de absorciones y demás. G. Séptimo bhumi. Su nombre distintivo, ido lejos. 2. Su significancia distintiva. Este bhumi se llama ido lejos porque está relacionado con el sendero único y su perfección es la de la acción. Por eso se dice, porque está relacionado con el sendero único, le llama el bhumi del ido lejos. 3. Su entrenamiento distintivo. Uno domina este bhumi renunciando a los 20 sometimientos. Estas 20 prácticas son A. Los 20 abandonos. 1. Aferramiento al yo. 2. Aferramiento a la percepción de los seres sensibles. 3. Aferramiento a la propia fuerza de la vida. 4. Aferramiento a las personas como actuantes o entidades que ejecutan acciones reales. 5. Aferrarse a la discontinuidad de los seres sensibles. 6. Aferrarse a la permanencia de los seres sensibles. 7. Aferrarse a signos de dualidad de los fenómenos. 8. Aferrarse a variadas causas. 9. Aferrarse a los 5 agregados. 10. Aferrarse a los 18 elementos. En sánscrito, datus. 11. Aferrarse a las fuentes de los sentidos. En sánscrito, ayatanas. 12. Aferrarse a los 3 reinos como base. 13. Aferrarse a las emociones aflictivas tales como el deseo y demás. 14. Desanimarse completamente en el camino perfecto. 15. Aferrarse al Buda como el logro del nirvana.
16. Aferrarse al Dharma como su causa. 17. Aferrarse a la Sangha como base. 18. Apego total a la visión de ética moral. 19. Debate acerca de la profunda vacuidad. 20. Aferramiento a lo convencional y a la vacuidad como contradictorias. B. Los 20 antídotos. 1. Conocimiento de la vacuidad. La puerta a la liberación. El antídoto al aferramiento al sí mismo. 2. Liberación de señales. El antídoto al aferramiento a la percepción de los seres sensibles. 3. Liberación de la no aspiración y fruto. El antídoto al aferramiento a la fuerza de la vida. 4. Completa purificación de las 3 esferas, que son la no proyección de la meditación, el meditador y el acto de meditar como el antídoto al aferramiento a las personas. 5. Gran compasión como el antídoto al aferramiento de la discontinuidad de los seres sensibles. 6. Ausencia de arrogancia a través de la realización de la vacuidad que todo lo impregna, como el antídoto al aferramiento de la permanencia de los seres sensibles. 7. Realización de la naturaleza inexistente de todos los fenómenos, como antídoto al aferramiento a los signos de dualidad de todos los fenómenos. 8. Realización de un gran vehículo final, como el antídoto al aferramiento de varias causas. 9. Entendiendo la naturaleza no nata como antídoto al aferramiento de los 5 agregados. 10. Comprensión de la paciencia en el significado de la naturaleza profunda de lo no nato, como antídoto del aferramiento a los 18 elementos. 11. Enseñar la única corriente de la no dualidad de todos los fenómenos como antídoto del aferramiento a las 12 fuentes de los sentidos. 12. Cortar con todos los pensamientos conceptuales de proyecciones no virtuosas como antídoto del aferramiento a los 3 reinos como base. 13. No conceptualizar el aferramiento a signos y demás como antídoto del aferramiento a las emociones aflictivas, tales como el deseo y demás. 14. Meditar en la calma mental definitiva como antídoto a desanimarse completamente en el perfecto camino. 15. Poseer gran habilidad en la realización de la sabiduría de la especial interiorización que realiza la ausencia de existencia inherente, como el antídoto del aferramiento al Buda como el fruto del nirvana. 16. Controlar la mente a través de la meditación sobre el modo de vivir, como antídoto del aferramiento al Dharma como su causa. 17. Teniendo sin obstáculos la sabiduría primordial de la forma y demás, a través de la interiorización especial, como antídoto del aferramiento a la Sangha como su base. 18. Teniendo la habilidad de la realización en el nivel del desapego a los extremos, como antídoto del total apego a la visión de la ética moral. 19. Libertad de movimiento hacia los campos búdicos como uno desee, como el antídoto al debate sobre la profunda vacuidad. 20. Demostrar la manifestación del propio cuerpo a todos los practicantes como antídoto del aferramiento a lo convencional y la vacuidad como contradictorios.
Así pues, su entrenamiento distintivo es que uno domina este bumi renunciando a estos 20 sometimientos, tales como aferrarse a la existencia del yo, etc., y practicando los 20 tópicos opuestos, tales como las 3 puertas hacia la liberación, etc. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este bumi generalmente practica todas las 10 paramitas, pero con énfasis particular en la perfección de los medios hábiles. 5. Su purificación distintiva. Como se mencionó antes, la raíz de virtud de un bodhisattva es purificada profundamente por 3 causas. Y así se dice, por ejemplo, cuando un hábil joyero adorna el oro puro con todo tipo de joyas, será muy difícil y no podrá ser igualado por todos los otros ornamentos en este Jambudvipa. Asimismo, la virtud raíz del bodhisattva que obtiene este séptimo bumi está más purificada y así no puede ser igualada por la virtud raíz de los oyentes, realizadores solitarios y otros bodhisattvas de los bumis inferiores. 6. Su realización distintiva. Signos del Dharma en los sutras y otros aparecen sin diferenciación a través de los cuales los bodhisattvas en este bumi realizan el significado de la no diferenciación. Por ello se dice el significado de la no diferenciación. 7. Igual al anterior. 8. Su nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bumi usualmente será rey de los dioses Paranirmitavashvartin, un reino de los dioses del deseo, y tendrán gran habilidad en establecer la realización directa de los oyentes y realizadores solitarios. Por eso se dice, a través de esta maduración espiritual, él deviene rey de los Paranirmitavashvartin y un maestro que guía en la realización directa de las 4 nobles verdades. 9. Habilidades distintivas. En un momento, uno obtendrá 1.000.000.000 de absorciones, etc. H. Octavo bumi. 1. Su nombre distintivo, inamovible. 2. Su significancia distintiva. Este bumi se llama inamovible porque no puede ser movido por la percepción del esfuerzo con signos y la percepción del esfuerzo sin signos. Por ello se dice, inamovible se menciona porque no puede ser movido por las 2 percepciones. 3. Su entrenamiento distintivo. Uno domina este bumi a través de los 8 entrenamientos. Esto significa que el estado de meditación no puede ser perturbado por percepciones. Con signos y sin signos se refiere a la presencia o ausencia de un objeto de meditación. Así pues, uno domina este bumi a través de los 8 entrenamientos, tales como la comprensión directa de todas las acciones de los seres sensibles, etc. Se dice, comprende las mentes de todos los seres sensibles, tiene compasión a través de la clarividencia, etc. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este bumi practica generalmente todas las 10 paramitas,
pero con énfasis particular en la perfección de la aspiración. 5. Purificación distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un bodhisattva es purificada profundamente por las tres causas. Por eso se dice, por ejemplo, y cuando un joyero hábil hace del puro oro un ornamento que adorna la cabeza o el cuello del monarca de Jambudvipa, no es igualable con todos los ornamentos usados por la gente de Jambudvipa. Asimismo, la virtud raíz del bodhisattva que alcanza este octavo bhumi es más pura y no es igualada por los oyentes, realizadores solitarios y los bodhisattvas que han alcanzado el séptimo bhumi. 6. Su realización distintiva. Un bodhisattva que permanece en este bhumi ha obtenido la paciencia respecto al dharma de lo no nacido y no se asusta por el significado de la naturaleza no nacida de la vacuidad. Por haber realizado como el espacio y estar libre del pensamiento discursivo de todos los fenómenos, él realiza el significado de no disminución o aumento, a través de los cuales ve ni disminución ni aumento de las emociones aflictivas o de la purificación. Por eso se dice el significado de no disminuir y no aumentar. También dice, hay 4 tipos de maestría. Y estos son: 1. Maestría sobre los pensamientos no discursivos. 2. Maestría sobre los campos búdicos. 3. Maestría sobre la sabiduría primordial. Y 4. Maestría sobre el karma. De estos 4, el bodhisattva que alcanza este octavo bhumi debe realizar la maestría sobre el pensamiento no discursivo y los campos búdicos puros. Más aún, el bodhisattva que alcanza este octavo bhumi obtendrá 10 poderes. Estos 10 poderes son: poder sobre la extensión de la vida, asimismo la mente, las provisiones necesarias, el karma, el nacimiento, los deseos, oraciones de aspiración, milagros, sabiduría consciente y poder sobre el dharma. Los 8 entrenamientos son: 1. Comprensión directa de las acciones de todas las mentes de los seres sensibles. 2. Compasión a través de la clarividencia de poderes milagrosos en todos los reinos. 3. Estableciendo los buenos y puros campos búdicos. 4. Debido a haber investigado todos los fenómenos completamente, reuniendo grandes méritos al escuchar el Buda. 5. Madurar a seres sensibles a través de la directa comprensión de las distintas cualidades de los practicantes. 6. Purificar completamente los campos búdicos a través del dominio de los reinos puros. 7. Ver todos los fenómenos como ilusorios. Dominio de los pensamientos no conceptuales. 8. Renacer voluntariamente en el samsara con el dominio del nacimiento. 8. Su nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente llegará a ser Brahma, el rey de los 1000 universos, y tendrá gran habilidad en establecer las enseñanzas de los arhats, realizadores solitarios, etc. Por ello se dice, a través de esta madurez espiritual, él llega a ser Brahma, el rey de los 1000 universos, y tiene habilidad inigualable para establecer las enseñanzas de los arhats y realizadores solitarios. 9. Sus habilidades distintivas. En un momento, uno obtiene tantas distorsiones como partículas de polvo hay en 1.000.000 de universos. Noveno bhumi. 1. Su nombre distintivo.
buena sabiduría discernidora. 2. Su significancia distintiva. Este bhumi se llama buena sabiduría discernidora porque aquellos que lo alcanzan tienen conciencia discriminadora perfecta. Por eso se dice, tienen un buen talento para discernir puramente los significados. Por eso este bhumi se llama buena sabiduría discernidora. 3. Su entrenamiento distintivo. Uno domina este bhumi a través de 12 entrenamientos, tales como oraciones de aspiración infinitas, etc. Se dice, infinitas oraciones de aspiración, comprender el lenguaje de los dioses, etc. Estas 12 prácticas son 1. Perfeccionar infinidad de plegarias de aspiración para el beneficio de seres sensibles. 2. Comprensión del lenguaje de los dioses y demás. 3. Dominio entre el Dharma. Vale decir, sabiduría discriminativa e incansable confianza como el fluir de un río. 4. Un renacimiento entrando únicamente en el útero de una mujer respetable. 5. Escoger una excelente familia como la de un rey y demás. 6. Escoger una excelente casta. 7. Escoger excelentes parientes del lado materno y demás. 8. Escoger excelentes alrededores. 9. Escoger nacer de una manera excepcional, alabado por Indra y demás. 10. Renunciar a casa por inspiración de Buda y demás. 11. Obtener la iluminación bajo un árbol bodhi, lo cual es como la joya que cumple todos los deseos. 12. Perfeccionar todas las cualidades, las cuales son la naturaleza de Buda. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que reside en este bhumi generalmente practica todas las 10 paramitas, pero con énfasis particular en la perfección de la fuerza. 5. Su purificación distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un bodhisattva es profundamente purificada por las 3 causas, y por ello se dice, por ejemplo, cuando un hábil joyero transforma el oro puro en un ornamento que adorna la cabeza o el cuello de un monarca universal, no puede ser igualado por todos los buenos ornamentos de los reyes del país, ni tampoco por los seres de los 4 continentes. Asimismo, la virtud raíz que adorna la gran claridad de los bodhisattvas que han alcanzado el 9º bhumi no puede ser igualada por los oyentes, los realizadores solitarios o los bodhisattvas que están en los bhumis inferiores. 6. Su realización distintiva. De los 4 tipos de maestría, los bodhisattvas en este bhumi realizan la naturaleza de maestría sobre la sabiduría primordial, porque han alcanzado los 4 tipos de consciencia discernidora perfecta. ¿Cuáles son estas 4 consciencias discernidoras perfectas? Se dice en el Dasabhumika Sutra. ¿Cuáles son estas 4 conciencias discernidoras perfectas? Son el surgimiento incesante de la consciencia discernidora perfecta del Dharma, la consciencia discernidora perfecta del significado, la consciencia discernidora perfecta de la significancia y la consciencia discernidora perfecta de la confianza. 8. Su nacimiento distintivo. El bodhisattva que permanece en este bhumi usualmente llegará a ser Brahma, rey de los segundos 1000 universos, y tendrá gran habilidad para responder a todas las preguntas que se les hagan. Por ello se dice, por esta madurez espiritual,
Él llega a ser Brahma sobre los segundos 1000 universos y tiene habilidad inigualable en dar respuestas a todas las preguntas de los seres sensibles, arhats, etc. 9. Su habilidad distintiva. En un momento, uno obtendrá tantas absorciones como partículas de polvo hay en 1.000.000 de campos búdicos ilimitados, etc. J. Décimo Bhumi. 1. Nombre distintivo, nube del Dharma. 2. Significado distintivo. Este Bhumi se llama nube del Dharma porque uno que permanece en él hace llover la lluvia del Dharma como nube que pacifica el polvo de las emociones aflictivas de los seres sensibles. Dicho de otra forma, las puertas del Dharani y la absorción en el Dharma penetran todo como una nube en el cielo. Por ello se dice, este Bhumi se llama nube del Dharma porque como una nube penetra el Dharma del espacio por 2 factores. 3. Su entrenamiento distintivo. Esto no se explica en el Abhisamayalankara, pero el Dasabhumika Sutra dice, oh hijos del victorioso Uno, los bodhisattvas, a través del 9º Bhumi, disciernen completamente, florecen completamente al conocimiento ilimitado y demás, a través de los 10 entrenamientos, y entonces alcanzan el Bhumi de la transmisión de poder en la sabiduría primordial de la omnisciencia. Las 10 prácticas del Sutra de los 10 nobles Bhumis son 1. Fenómeno completamente discriminado con la sabiduría de una ilimitada investigación. 2. Perfeccionar todas las cualidades. 3. La completa reunión de toda la infinita acumulación de méritos y de sabiduría. 4. Vastos logros de gran compasión. 5. Volverse un experto en los variados tipos de reinos. 6. Comprometerse en acciones para beneficiar a los seres sensibles que están engañados. 7. Traer atención a tu mente con el propósito de entrar en la acción de Buda. 8. Entrar en la suprema proyección de fuerza. 9. Entrar en la suprema proyección de la ausencia de miedo. 10. Entrar en la suprema proyección de cualidades desiguales. Esto se denomina lograr el Bhumi de la iniciación en la sabiduría primordial de la omnisciencia. El Bhumi de la transmisión de poder en la sabiduría primordial de la omnisciencia significa el 10º Bhumi. ¿Por qué se llama así? Los Budas de las 10 direcciones transmiten el poder a los bodhisattvas que permanecen en este 10º Bhumi con su luz radiante. Esto se explica en detalle en el Dasabhumika Sutra. El Ratnavali menciona, porque los Budas otorgan el poder, irradiando su luz sobre los bodhisattvas. 4. Su práctica distintiva. Un bodhisattva que permanece en este Bhumi generalmente practica todas las 10 paramitas, pero con énfasis particular en la práctica de la sabiduría primordial. 5. Purificación distintiva. Como se mencionó antes, la virtud raíz de un bodhisattva es profundamente purificada por las 3 causas. Por eso se dice, por ejemplo, cuando el gran artista del reino de los dioses crea un ornamento adornado de piedras preciosas que adorna la cabeza o cuello de Mahesvara, el rey especial de los dioses, no hay comparación con otros ornamentos de los dioses o humanos. Y asimismo, la sabiduría trascendental primordial del Bodhisattva del 10º Bhumi no puede ser igualada por las cualidades de todos los seres sensibles, oyentes, realizadores solitarios o los Bodhisattvas hasta el 9º Bhumi. 6. Su realización distintiva. De los 4 tipos de maestría, los bodhisattvas de este Bhumi realizan la maestría sobre el karma,
por lo cual uno beneficia a los seres sensibles a través de diversos poderes milagrosos a voluntad. 7. Igual que el anterior. 8. Nacimiento distintivo. El bodhisattva que reside en este bhumi usualmente llegará a ser Maheshvara, el rey especial de los dioses, y tendrá gran habilidad en dar enseñanzas en las perfecciones a todos los seres sensibles, oyentes, realizadores solitarios y todos los bodhisattvas. Por eso se dice, por esta maestría espiritual, él deviene Señor Supremo del Sudavasim y es maestro de sabiduría primordial infinita. 9. Sus habilidades distintivas. En un momento, uno puede alcanzar tantas absorciones como hay billones y trillones de átomos en todos los campos búdicos iluminados, etc. Más aún, de cada poro de la piel, uno puede manifestar en un momento budas incontables rodeados por bodhisattvas ilimitados. Uno también puede manifestar muchos seres como dioses, seres humanos, etc. Uno tiene la habilidad de dar enseñanzas manifestándose en la forma de Indra, Brahma, guardianes, reyes, oyentes, realizadores solitarios o budas, dependiendo de los estudiantes. El Madhyamakavatara dice, en cada momento y en todo momento, él puede manifestarse por los poros de su piel, incontables budas rodeados de ilimitados bodhisattvas, también dioses, seres humanos y semidioses. Esto completa la explicación de los 10 bhumis del bodhisattva. K. Budeidad. La budeidad es el bhumi llamado el sendero de la perfección. Todos los oscurecimientos de las emociones aflictivas, que son materia de purificación en el sendero de la meditación, y los oscurecimientos imputados del conocimiento, que son como la savia de un árbol, son plenamente purificados en el momento en que se genera la absorción como el Vajra. Y así, todos los bhumis son completados en 3 kalpas ilimitados. Dice el Bodhisattva Bhumi, estos son todos alcanzados en 3 kalpas ilimitados. Durante el primer kalpa ilimitado, uno obtiene el bhumi del gran gozo, atravesando plenamente las acciones de aspiración. Esto se obtiene con esfuerzo persistente. De otra manera, si uno no es persistente, uno no puede alcanzar este bhumi. Durante el segundo kalpa ilimitado, uno obtiene el 8º bhumi del gran gozo. Esto es definitivo porque el bodhisattva con motivación pura hará el esfuerzo definitivamente. Durante el tercer kalpa ilimitado, uno obtiene el 10º bhumi, la nube del Dharma, atravesando los bhumis 8º y 9º. Aquellos con una perseverancia extraordinaria pueden comprimir esto en un antakalpa y algunos aún en un mahakalpa. Uno debe comprender que no puede ser comprimido en un kalpa ilimitado. Este es el 19º capítulo que trata de los bhumis del Bodhisattva de la obra El precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. ¿Oraciones de dedicación? Que la preciosa bodhicitta nazca donde no ha nacido aún, y la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Que la visión de la vacuidad nazca donde no ha nacido aún y que la que haya nacido ya se incremente más y más. Oración de larga vida a su santidad el Dalai Lama. En la tierra de las nieves, tú eres la fuente de toda bondad y felicidad. Poderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, que tus pies permanezcan estables hasta el fin de la existencia. Así como el héroe Manjushri logró la omnisciencia y también Samantabhadra, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para practicar como ellos y poder seguir sus pasos. Así como los budas de los 3 tiempos elogiaron la dedicación como lo más sublime,
Yo también dedicaré por completo todas estas raíces de virtud para que podamos realizar la conducta excelente. Como la única fuente de beneficio y gozo, que las enseñanzas permanezcan en este mundo indefinidamente y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estandartes de victoria. Dedicación del Bodhicaryavatara de Shantideva extraído del capítulo 10. Que todos los seres que en todo lugar que estén atormentados por sufrimientos físicos y mentales obtengan un océano de felicidad y alegría debido a estos méritos. Que ningún ser sufra, que no cometa acciones negativas ni caiga enfermo, que nadie tenga miedo o sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida, que los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, que los débiles por la pena encuentren alegría, que los desesperados encuentren esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que las lluvias caigan en el momento adecuado y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean efectivas y las oraciones positivas tengan frutos. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que todas las enfermedades que afligen a los seres desaparezcan para siempre. Que los atemorizados dejen de tener miedo. Que los cautivos sean liberados. Y que los débiles consigan poder y que todos piensen en beneficiarse unos a otros. Mientras exista el espacio, mientras existan los seres, mientras tanto, pueda yo permanecer para ayudar a aliviar los sufrimientos en el mundo. Los 8 versos del adiestramiento mental, por Geshe Langri Tangpa. 1. Con la determinación de alcanzar el supremo propósito, pensando en cómo todos los seres son aún más valiosos que una joya que colma todos los deseos, los consideraré en todo momento como lo más preciado. 2. Cuando esté en compañía de otros, me consideraré siempre inferior a los demás y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré queridos y supremos. 3. Vigilante en el momento en que surja una aflicción en mi mente y que me ponga en peligro a mí o a los demás, le haré frente y la evitaré sin demora. 4. Cuando me encuentre con seres instintivamente crueles, abrumados por acciones negativas violentas y por el sufrimiento, los consideraré como queridos y difíciles de hallar, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. 5. Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. 6. Cuando alguien a quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, consideraré a esta persona como mi sagrado maestro. 7. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofreceré toda la felicidad y beneficio a todos los seres mis madres, tomando en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. 8. Sin verme afectado por las manchas de las supersticiones de las 8 preocupaciones mundanas, al percibir todos los fenómenos como ilusorios, que me vea liberado de las ataduras del apego. Narrado por Cristina Ingrid P. Jampelwam. Gracias por escuchar. Si quieres contratar nuestros servicios de locución o contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del email narracionesbudismo@gmail.com y a través de nuestra página de Facebook e Instagram, encontrándonos como Narraciones Budismo. Si quieres hacer una contribución para el canal, puedes hacerla a través del enlace de PayPal que aparece en la descripción del vídeo. Gracias por escuchar.